Mis amigos, aquí estamos. A la derecha el padre Marino Alcántara, que es un hombre de centro. Y a la izquierda mi compadre Freddy Aguas Vivas, que es un hombre de izquierda. Para presentarles una nueva versión de En Contexto, que es el programa de la noche que se convierte, Padre Marino, en el podcast de todo el día. De todo el día. Y de todas las semanas. Y de todas las semanas. Sí, porque como se engancha, claro, con que usted le ponga ahí Su Mundo TV, sí, en cualquiera de las aplicaciones digitales, sí, ahí estará nuestro En Contexto, sí, y otros programas más, ¿verdad? Sí, sí, sí. De este canal. Tenemos la ausencia de Héctor hoy, que siempre Héctor hace falta, sobre todo porque trata con dureza terrible al padre Marino de vez en cuando. Sí, y eso me gusta. Pero ese debate es un debate que tiene que ver con cuando lo se que vaya, está... Cuando se vayan a los puños, yo no lo voy a quitar, yo lo voy a dejar ahí que sí. Trataremos de que no lleguen a hechos de violencia de esa naturaleza, ¿verdad? Ahí no, sí, no hay que impedirlo. Pero bien, yo pienso que podemos comenzar como siempre, ¿verdad? Sí, esto es muy cumplidor y muy responsable, entonces... Parece que tiene un problema familiar, me dijo el padre Marino, que él le comunicó, de modo que cualquier cosa, pues, Héctor siempre hace falta, pero lo excusamos si es que no puede estar presente. Así es. Vamos a ver, señor director, qué es lo que trae la página principal del periódico digital Su Mundo Digital, sí, que es el periódico, padre Marino, que hay que leer para poder estar siempre bien informado. Sí, donde decimos toda la verdad. Vamos a ver los títulos, padre Marino. Ahí vemos en las globales: Haití condena toda violación de derechos humanos haitianos en República Dominicana. Gobierno responde. Freddy. Bien, bueno, si me dan ustedes el privilegio, sí, vamos a retener ese título en nuestras cabezas, y al señor director que tenga la página del periódico Su Mundo Digital disponible, porque dentro de un ratito vamos a hacer una reflexión histórica. Tengo el sentimiento de ver si podemos ir primero a los valores nacionalistas, claro, de la República Dominicana, sí, y nos vamos a referir entonces a un hecho histórico en la época moderna, que se trata de la Revolución de Abril de 1965, que dio inicio el día 24 de abril, es decir, un día, sí, como ayer, ¿verdad? Sé que mi compadre Freddy comentó en el programa de anoche un poco, sí, el tema de la Revolución de Abril, pero yo quiero verlo dentro de un contexto más que de citar el hecho por fecha. Quiero citar el hecho en el marco de lo que es la idiosincrasia varonil del pueblo, sí, dominicano. Sí, sí. De lo que es capaz nuestra gente, nuestros hombres, sí, sí, nuestras mujeres, sí, sí, nuestro pueblo como nación, cuando alguien quiere abusar de sus derechos. Ahí se puede apuntar para que continúe, compadre. Las grandes batallas que definieron y perpetuaron nuestra independencia no se libraron nosotros contando con un ejército, sino con el pueblo, se integraba. El ejército un poco eximio, ¿verdad? Exiguo, pequeño, reducido. Sí. Pero el pueblo se integraba con una gallardía. Palos, piedras, machetes, colines, con lo que fuera. Pero a defender la soberanía nacional de esta gran Quisqueya, de esta gran República Dominicana, que nos la regaló Dios y que nadie nos la va a quitar ni a reducir tampoco. Amén, amén. Por eso, si a ustedes les parece bien, vamos a pedir al señor director que nos ponga una especie de canto a la patria, ¿verdad? Como es el himno de la Revolución de Abril de 1965. Dele volumen a eso, señor director, porque se trata de un tema patrio que tiene que ver con la dignidad de los hombres y las mujeres de la República Dominicana. Adelante, señor director. A luchar. A luchar,
a imponer los principios que reclama la Constitución. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, encendiendo la patria. Como hermanos de Duarte luchemos, bella Mella en el grito encarnó, si cual Sánchez armado venceremos como un feroz, nos dejamos usar partieron por senderos de gloria y honor, y otra vez arraigó venceremos, y otra vez alcanzaremos a luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los principios y reclamar la Constitución. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, defendiendo la patria. Bueno, yo pienso que realmente tenemos mucho nosotros de qué sentirnos orgullosos como dominicanos. ¿Qué le parece, mi compadre? definitivamente. Pero muchas cosas, o sea, en cualquier orden, en todos los aspectos de la vida cotidiana, tú te encuentras que nos debemos sentir orgullosos desde nuestros indígenas hasta la fecha, de cómo ha sido el devenir del pueblo dominicano. Primero como tribus, que fue como nos encontraron, luego organizados en cacicazgos, y desde ahí hasta acá nosotros hemos ido enfrentando nuestros compromisos históricos, nuestros compromisos con la patria, con mucha eficiencia y energía. Nosotros hemos luchado contra todos los grandes imperios, contra Francia, contra España, contra Portugal, hemos ido, los norteamericanos, hemos ido combatiendo contra todos estos intentos de diezmar nuestra soberanía nacional, y entonces los dominicanos hemos estado en primerísimo lugar. Entonces, la Revolución de Abril es uno de los acontecimientos más cimeros de la historia moderna, ¿verdad? De la historia reciente de la República Dominicana. Es el producto de la reacción del pueblo a un golpe de Estado criminal, vil, azaroso, que nos desvió de nuestro clima democrático, luego que el profesor Juan Bosch había tenido un desempeño brillante en los primeros 7 meses de gobierno. Quiero hacer un aporte, compadre. Pero los gorilas no lo permitieron. Sí, claro, quiero hacer un aporte. Claro que sí. En ese contexto que venía Freddy antes de que el padre Marino hable, ¿no? O intervenga en el tema. El contexto histórico dice que la noche del 30 de mayo de 1961 fue cercenada la cabeza del dictador. Y cuando digo cercenada, quiero decir que las balas que penetraron a su cuerpo le arrancaron la conexión del cuerpo con el cerebro. Quedando allí el dictador inerte, metido en el cajón trasero de un automóvil grande de la época. Sí, pero también, además del efecto de las balas, también le cercenaron la cabeza. A él se le arrancó la cabeza porque había gente que pedía. Fue decapitado. Fue decapitado porque había gente que decía, yo apoyo el golpe, pero cuando usted me traigan la cabeza de Trujillo aquí. Ahí está el carro de Trujillo. Tengo entendido que aparte de la cabeza también le mocharon otra parte, ¿verdad, Marino? Otro órgano. Otro órgano, ¿verdad? Sí.
por abusador. No era un órgano, era un músculo. Bueno, Es verdad, sí. mi compadre siempre. Sí, sí. Bueno, ahí tenemos, no importa el tema, si el tema es serio, compadre siempre está la sonrisa, ¿verdad? En el medio del escenario. Ahí está la cara del sanguinario, del déspota, del dictador Trujillo. Y ahí aparece el automóvil en que viajaba esa noche con todos los impactos de bala, Padre Marino. Mírese allá. Así es. Fíjense que en esa definición histórica que hemos estado tratando de hacer de lo que es el dominicano, me viene a la memoria recordar la quintilla del padre Velázquez, que hasta el día de hoy Freddy, que también es historiador y el líder, que es un gran intelectual, es lo que más define al dominicano, lo que ha sido esta historia, que aunque ha sido corta de 500 años aquí, ¿no? Decía el padre en esta quintilla, el padre Velázquez: ayer español nací, en la tarde fui francés, en la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. O sea, ese pueblo café con leche, esa mezcla entre españoles, europeos, el indio, el africano, todo eso ha hecho que el dominicano sea hoy una marca país donde quiera que está y que se distingue. Y qué honor siente uno y orgullo cuando uno está fuera del país, que la gente te identifica por dominicano, porque a veces a los orientales y a gente de otros países tú puedes decir, mira el rasgo que tiene. Nosotros en esta mezcla que tenemos somos identificables. Tú llegas a otro aeropuerto de cualquier país y tú estás llegando y vas caminando y de toda la gente que va delante de ti, cuando tú miras, puede distinguir si va un dominicano o no. ¿Cierto o falso? Sí, eso es increíble. Por caminar, las maletas que usa, el estilo, el tono de la voz. Habla como que están en una gallera. Entonces. Pero no sé qué, pero hay una marca. Hay un ángel. Hay un ángel. Mira, hay un ángel. A mí me pasó estando una vez en Montreal, que habían pocos dominicanos en Montreal. Fui a visitar al gran pintor dominicano. Pocos dominicanos y muchos haitianos. Exacto. Y estoy ahí caminando por una calle de Montreal y veo un tipo que desde otra calle, desde el lado opuesto del parque, me dice, ¡hey, tú eres dominicano! Y cruzó la calle y me abraza. Y ahí mismo me comenzó a brindar manzanas y todo. Con un abrazo, o sea, un tipo de San Pedro que yo no lo había visto nunca. Fíjense lo que es el dominicano, diferente a otras culturas que se rechazan a veces. Y yo pienso que somos una marca que nos oiga, el turismo, cuando usted se encuentra con esos turistas fuera del país que saben que tú eres dominicano, el orgullo que sienten por esa hospitalidad que tiene el dominicano y el valor y el coraje frente a los fenómenos. El pueblo dominicano, luego de la muerte de Trujillo, intentó del ajusticiamiento de Trujillo, intentó recuperar su devenir histórico, su democracia, sus instituciones que habían sido borradas, anuladas totalmente por el poder omnímodo del jefe. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el año 61 se ajusticia al tirano y salimos de esa dictadura. Intentaron los residuos del balaguerato, como los residuos del trujillismo, quedarse con el poder con subterfugios y algunas jugaretas y tretas históricas, pero no pudieron. Se va una elección a la libre. muerte de Trujillo, compadre, perdone que lo interrumpa, para concatenar el espacio, el 30 de mayo de 1961, el pueblo se levanta victorioso de esa decapitación de la dictadura, y con todo lo que se produjo en el país, entonces llegamos al día 20 de diciembre del año 1962 a celebrar las primeras elecciones libres y democráticas en el pasado siglo en la República Dominicana. Esto es significativo. Después de 31 años de subyugar al pueblo con todos los crímenes y todo lo que representa una dictadura sangrienta. Y con elecciones cada 4 años que eran pantomimas que hacía el jefe, burlándose del mundo y de la sociedad dominicana del momento. ¿Y por qué tú hablas de Maduro? Pero esa acumulación del dictador Trujillo, parecida a la del dictador Maduro, pero la de Trujillo fue una dictadura de 30 años que se prolongó, ¿verdad? Y meses. Entonces, es cercenada, cortada esa dictadura con el ajusticiamiento del dictador,
por valientes dominicanos que se atrevieron a conjurarse para darle la libertad al pueblo dominicano. En ese orden, entonces, el año siguiente, el día 20 de diciembre, se efectúan unas verdaderas elecciones en la República Dominicana, donde se enfrentan fundamentalmente la Unión Cívica Nacional y el viejo Partido Revolucionario Dominicano. Para el momento lleno de gloria, de esplendor, cuando aquella comisión histórica que vino desde Cuba, Puerto Rico y Nueva York, es decir, don Ángel Miolán, don Nicolás Silva y Mon el Loco, ¿verdad? Que le decían Mon el Loco, a Mon Castillo le decían Mon el Loco, porque era un hombre muy, muy especial en su estilo. Mon Castillo trajeron la antorcha encendida de ese partido PRD que se había formado en la comunidad del Cano en La Habana, Cuba, en el año de 1939. Sí, pero no fue la antorcha que trajeron encendida, fue el hacho. Bueno, el hacho y la antorcha, para dar el matiz político. El hacho y la antorcha y la lámpara. El hacho prendido y el buey que más jala. Y la humeadora. El hacho prendido y el buey que más jala. Fue un símbolo de combate y de guerra. Claro, de fuerza. El hacho prendido. El hacho era la luz que iba a iluminar los caminos posteriores de la patria. Una antorcha, sí. Mire, ese tiempo fue un tiempo de gloria para el pueblo dominicano. Juan Bosch derrota a Viriato Fiallo con el 62% de las votaciones como candidato del viejo Partido Revolucionario Dominicano y derrota la burguesía de la Unión Cívica Nacional. El viejo partido ahora, en ese momento era el nuevo partido, que hacía su presentación. Cuando digo el viejo PRD es porque estoy hablando hoy. En contexto. Y en el contexto de hoy, entonces es el viejo partido, ¿verdad, mi compadre? Sí, claro. Entonces, en ese orden, lo importante es que nace la libertad. Y tenemos el primer gobierno democrático de la República Dominicana en tantos años de dictadura, pero lamentablemente este gobierno duró 7 meses. Porque Juan Bosch es electo en noviembre 20 de 1962. Pero toma el poder al año siguiente, se juramenta. Sí, porque fue diciembre del 62, 20 Perfecto. De diciembre del 62. Perfecto. Pero se juramenta 27 de febrero del 1963. Y es derrocado el 25 de septiembre de 1963. Perfecto. La gesta gloriosa de ese proceso democrático fue cercenado por un golpe de Estado, ¿verdad? Criminal. Que da al traste con la constitucionalidad, que nos lleva entonces a que el pueblo organizado por el PRD y sus grandes líderes del momento, donde ya era naciente el liderazgo de ese joven llamado José Francisco Peña Gómez para ese momento. En esa cruenta lucha entonces, vamos ahora, si el señor director fuera tan amable, a ponernos brevemente lo que explicó el doctor Peña Gómez de los acontecimientos de esa revolución de abril de 1965, cuáles figuras prometieron luchar por la patria y después se arrepintieron, se acobardaron, pero cuáles siguieron hasta el final. Adelante con Peña Gómez, señor director. De mi maestro político, el doctor José Francisco Peña Gómez. A pesar de su inexistencia física hoy aquí en la tierra, estoy plenamente convencido de que sus enseñanzas están todavía en el corazón y en la mente de muchos hombres de la patria. Millones. Y por eso creo que este país tiene esperanza. Se remonta mi memoria a la época del descubrimiento de América, que se inicia precisamente con la entrada de Cristóbal Colón en sus 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, por la hermosa ensenada de la Isabela. Y de esa manera entonces
tenemos la presencia de los pies de los europeos en la isla que ellos mismos llamaron la Hispaniola, sí, pero que los nativos llamaban Quisqueya o Haití. Corría por allá por el año de 1490 aproximadamente, y el descubrimiento de América, nosotros sabemos que no solamente trajo a los europeos, porque la presencia negra, y voy entrando en contexto, en la isla de Santo Domingo se inicia con el cocinero que tenía Cristóbal Columbus en su embarcación, que era un negro. Era negro. Era un negro. Yo no me acuerdo. El cocinero que él tenía. Es probable que usted no se acuerde porque usted no estaba ahí, sí, para esa fecha. Pero realmente este negro era un negro, según cuenta la historia, que era proveniente del Senegal. Ustedes recuerdan que el doctor Peña Gómez siempre hacía referencia a África, sí, y cuando hablaba de África, hablaba exactamente de el Senegal. Hubo otros negros que vinieron de Gambia, junto, sí, con los españoles. Por ejemplo, para el 1515, entre el 12 y el 15, vino Lemba, que fue el primer, sí, indígena que esclavo negro que, sí, se sublevó y se convirtió en negro liberto. Sí. Los negros libertos eran los insurreccionados de los españoles que se iban de las plantaciones y de la finca y empezaron a ocupar las montañas para reclamar su libertad, porque habían sido extraídos de sus tribus en África. Pero hay que señalar, compadre, que realmente, aunque la presencia negra se establece para la propia época del contacto entre las dos civilizaciones, para no decir el descubrimiento de América, ¿verdad? Sí. Ese contacto se inicia con la presencia negra porque eran servidores del gran almirante Cristóbal Colón. Sí, pero lo que sí es cierto en términos históricos es que la primera importación oficial de negros a la República Dominicana se da con el hijo de Colón un poco más adelante, con Diego Colón, en el año 1501, cuando hay documentos históricos que establecen que él, cuando fue nombrado gobernador de la isla de Santo Domingo, le solicitó a España, le solicitó a la corona autorización para traer unos negros que los buscó en Portugal, porque eran de Portugal los negros que venían en ese momento. Bueno, recuérdese que no que eran de Portugal, es que Inglaterra y Portugal eran para esa época los jefes de los mares, sí, que se encargaban junto también a los franceses de ir a comprar negros casados en África. En África, sí, iban a África. Entonces, como España y Portugal hacen frontera, usted nada más tenía que acercarse a Galicia y cruzaba a pies ahí a Portugal y era fácil entonces la presencia de los negros. Correcto. Pero lo cierto es que la primera autorización oficial fue en 1501 para traer esos negros que Nicolás de Obando quiso traer ya para utilizarlos como esclavos domésticos en principio, y después pasaron a ser esclavos en las plantaciones de los blancos en la República Dominicana. ¿Por qué doy este dato y por qué quiero hacerle una precisión? Porque, como decía mi compadre Freddy, en 1521 se produce esa primera rebelión de los estados negros, ¿verdad? Entonces, estos negros se rebelan en contra de sus patronos. Sí. Lo que quiso decir que hubo una rebeldía que se inicia precisamente en la República Dominicana de hoy, cuando la isla estaba unificada como la isla Hispaniola. La historia negra en la isla de Santo Domingo para el momento es completamente distinta de la historia negra de lo que entonces hoy es Haití, que se llamó para la época el Santo
Domingo francés. Diferentes orígenes de los negros y al mismo tiempo diferente nivel de culturización, si puede llamarse culturización, el aprendizaje de los franceses, que fue totalmente distinto al de los blancos españoles. Claro. Porque los españoles eran un pueblo cristiano. España representaba la bandera y la cruz de la Iglesia católica y romana del momento, y en ese orden esos negros eran entonces culturizados, cristianizados, aprendían entonces a ser cristianos y a ser gente que practicaban el sentimiento de nobleza, a diferencia de los negros africanos. De ahí fue que vino la expresión de Pablo Neruda en el poema de Versailles-Nograma a Santo Domingo, que decía que esgrimiendo a Cristo con su cruz, los garrotazos fueron argumentos tan poderosos que los cristianos vivos, los indios vivos, se convirtieron en cristianos muertos. Exacto, es una crítica ahí de fondo, porque esos españoles que nos aportaron su cultura, el idioma, la religión católica, el cristianismo, vinieron con una mano la cruz y en la otra la espada. La espada. Y diezmaron la población aborigen que había aquí en pocos años, y de ahí que un fray Antón de Montesinos en el 510 tiene que hacer una defensa, una apologética. Pero volviendo a ese tema del líder, ya cuando entra ahí el tema negro, esa diferencia de esas ocupaciones en Haití marca lo que es la cultura. Obviamente, la presencia negra en Santo Domingo es lo que marca la expansión de la esclavitud en la isla de Santo Domingo, porque los franceses, cuando ya vencieron a España y hacen el Tratado de Ryswick, el Tratado de Basilea, entonces ya Francia se queda con la parte occidental de la isla de Santo Domingo, que había sido dejada como territorio desierto a partir del 1605 y 1606 con las llamadas devastaciones de Osorio. Sí. Esas devastaciones de Osorio, ya lo explicamos aquí también en un momento determinado, tuvo que ver con el mandato que le dio la corona española a Osorio, que era gobernador de Puerto Rico, un oficial de alto rango del ejército español, y lo mandaron aquí para que investigara por qué estaba habiendo comercio entre los nativos de la isla de Santo Domingo con filibusteros, bucaneros, ingleses y franceses que se acercaban a través de la isla La Tortuga a negociar con ellos. Esa despoblación criminal que hizo Osorio, dejando desiertas esas tierras, es lo que anima al imperio francés del momento para quedarse a la fuerza con esas posesiones, y después de haber vencido a España y someterla militarmente, tomándole allá en España toda la península ibérica como territorio por parte de las huestes francesas, le pusieron como condición, entre otras cosas, que desalojarían en España la península ibérica si aquí, en la isla de Santo Domingo, Francia les cedía unas tierras llamadas el Santo Domingo desértico. ¿Por qué? Porque aunque la isla era la isla de Santo Domingo, esa parte que está en amarillo ahí en pantalla quedó desertificada como resultado, ya dijimos, de la acción de Osorio, y fue fácil para los franceses quedarse con esa parte de la población, y se inicia así entonces la extensión del ingreso de negros traídos, comprados desde África, esclavos, para plantaciones de añil, plantaciones de azúcar, y para servir, obviamente, en las casas de los señores franceses, que eran los dueños ya de esas posesiones. Pero me gustaría, si el señor director fuera
tan amable que nosotros pudiéramos ver un video que me parece que es el número 3 de lo que fue Marino y Freddy, la presencia de los primeros esclavos en la isla de Santo Domingo, cuando no existía aún todavía la división entre República Dominicana y Haití, que es un hecho muchos siglos después. Adelante, señor director. Para ilustrar en este programa, marca claro que sí hubo presencia negra en Santo Domingo, claro, pero bajo dominio, bajo control de los españoles, y además te indica ahí porcentualmente en qué porcentaje estaban los negros con los blancos y los mulatos. Sí. Ahora bien, si ustedes me lo permiten, me gustaría que nosotros pudiéramos poner en pantalla una descendiente muchos siglos después de esa mezcolanza, de ese mestizaje que estuvimos en Santo Domingo. Y cuando ustedes vean este video que hemos colocado ahí para que el señor director nos permita con el número 2 concatenar esto, y ya veremos por qué desde el punto de vista estratégico hemos estructurado hoy el programa, ¿verdad, compadre? De esta manera, para llegar a lo que somos los dominicanos, para establecer finalmente nuestra diferencia con los haitianos como etnias que tenemos todos nosotros, ellos también, sangre de África. ¿En qué proporción ellos y en qué proporción nosotros? Sus costumbres y nuestras costumbres, ¿por qué son tan diferentes? Adelante ahí con una señora llamada Mamá Tingó. En su muerte nosotros desarrollamos muchas actividades de protesta y muchos temas musicales. Tiene canciones, músicas en su honor, y realmente fue un símbolo de la lucha campesina y de la lucha revolucionaria de las décadas, los gobiernos dictatoriales del doctor Joaquín Balaguer. Así fue. Lo cierto es que la gran lucha de ella fue por la tierra. Y cuando vio que los campesinos, que eran sus vecinos, quisieron ser despojados, plantó una lucha frontal que fue lo que la llevó a ser asesinada. Pero ¿por qué pusimos a esa descendiente de esa mezcolanza que vimos en el video anterior? Es para indicar que el espíritu de los dominicanos es un espíritu indomable. Así es. Pueblo indómito, porque va en nuestra sangre la indomitez, si el término pudiera expresarlo, ¿verdad? Claro Desde el punto de vista filosófico. Ahora bien, vamos a dar un pequeño salto con el tema de Haití, que ocupa la parte occidental de la isla de Santo Domingo. Decíamos hace un rato que la presencia negra se inicia en América con los españoles, pero que se expande después con los franceses en condiciones ya muy diferentes y en condiciones muy rudas. Pero ese pueblo haitiano, hay que decir aquí en contexto, es un pueblo también con una gran historia de lucha y una gran historia en contra del abuso de los señores franceses del momento, que eran los dueños de las plantaciones en el llamado Santo Domingo francés, cuando esa parte de nuestra isla fue tomada por Francia para ser convertida en la comunidad en el exterior que le producía mayor riqueza a Francia, porque para el año 1700 al año 1804, fecha de la independencia de Haití, el 50% de todo el azúcar que consumían los europeos era exportado desde el Santo Domingo francés, como colonia francesa. Cuenta el autor Gerard Masur que para la época salían de Puerto Príncipe más barcos que del puerto de Nueva York. Y eso es muy significativo. Y eso habla de la prosperidad en manos de los franceses frente a la misma dimensión y al mismo tamaño de la esclavitud a la que sometían a esos negros que finalmente, con Toussaint Louverture a la cabeza, se organizan
e inician la Revolución de Independencia en el año 1791. Y vamos a ver un video en ese orden, cómo se organizaron los vecinos haitianos para lograr su independencia. Video 4, señor director. 1791 y 1804 fue un hito crucial en la historia mundial, marcando la primera revuelta exitosa de esclavos en la historia. En una colonia francesa próspera, Saint-Domingue, más de 500,000 de esclavos trabajaban en condiciones inhumanas. Inspirados por la Revolución Francesa y las ideas de libertad e igualdad, los esclavos comenzaron a organizarse. El líder más notable, Toussaint Louverture, emergió como una figura clave, utilizando tácticas guerrilleras y formando alianzas estratégicas. Durante la guerra, la lucha se intensificó y los esclavos, con el apoyo de algunos libres de color, lograron tomar el control de grandes áreas de la isla. En 1801, Louverture proclamó un gobierno autónomo, pero las tropas francesas intentaron recuperar el control. La resistencia fue feroz, y tras la captura de Louverture, Jean-Jacques Dessalines tomó el mando. Finalmente, en 1804, Haití declaró su independencia, convirtiéndose en el primer país en abolir la esclavitud y uno de los primeros estados independientes de América. La Revolución Haitiana no solo alteró el destino de la isla, sino que también inspiró movimientos de emancipación en todo. Mi compadre Freddy Aguas Vivas, Haití también tiene su grandeza como nación. Sí, claro. El problema con Haití es que tuvieron la desgracia de pasar por manos de franceses indolentes, que después de la lucha de independencia, en 1804, ya reafirmada la misma, le impusieron una especie de contravención, de multa a los haitianos para dejarlos libres, para dejarlos sin nueva invasión por parte de Francia, para no molestarlo. En pleno gobierno de Napoleón Bonaparte le fue impuesta una sanción económica que era imposible. Y ya Tron estaba desde esa época. No, dije Napoleón Bonaparte. Napoleón. Yo creo que era Tron. Padre, No está poniendo aranceles. Póngase. Sí, aranceles. Los aranceles. No dice que le puso un arancel una sanción económica. Sanciones. Es lo mismo. Que era imposible a un país naciente, una revolución que había concluido en 1804, poder pagar. Y no solo naciente, doctor. Estamos hablando que lo peor que ocurrió en Haití en ese momento de esa gran revolución es que los esclavos libertos quemaron, acabaron con lo que era el activo mayor que tenían ellos, que eran las tierras, la producción que había. Arrasaron con todo para liberarse. Más de 300 ingenios tenía Haití en ese momento. Y esa pobreza, al salir de las manos, digamos, esa riqueza que habían creado juntos con esos franceses, Haití se queda quemado y se queda en gran pobreza. La idea era quitarle el poder a la oligarquía, ese feudalismo cañero que había en Haití, y entonces pretendían de que si tú le dejabas sin medios de producción, no iban a resistir, iban a abandonar. Entonces, al contrario, lo que pasó fue que creció la pobreza, creció el abandono, se extendió de manera muy radical la brecha de pobreza entre los haitianos. Entonces, hasta el día de hoy, eso se fue perpetuando. Es que Toussaint Louverture, oigan este dato que les voy a dar. Algunos historiadores han comentado que Toussaint fue un jovencito tomado prisionero y comprado en África para ser traído a América, y así llegó a Haití. Pero él pertenecía a una familia de determinado nivel político de África y por tanto heredaba axones que le permitieron un desarrollo intelectual por encima de sus pares en el momento. Sí. Entonces, ellos se dieron cuenta
de que los franceses, mientras tuvieran la fuente de riqueza tan poderosa como los ingenios de azúcar, como las plantaciones de añil, como los castillos que se construyeron los señores como amos, no iban a abandonar esa parte de la isla y decidieron darle fuego a todo, que además es parte de la cultura africana y haitiana que llega hasta hoy. Por eso los haitianos a todo le dan fuego. El collar. Perfecto. A todo le dan fuego. Es un tema de creencia mágico-religiosa que ellos traen, ¿verdad? Que es su cultura. Eso, que es malo, que es bueno, no lo vamos a juzgar ahora. Es lo que es parte de su cultura, que obviamente no es la nuestra. Ahora bien, voy al tema anterior. A los haitianos, como explicaba mi compadre Freddy, destruir las plantaciones, destruir los trapiches, destruir los ingenios azucareros de la época, destruir las plantaciones, darle fuego a las mansiones y a las casas y a las fincas de los poderosos explotadores. Haití quedó en la ruina. Por tanto, ya no valía la pena que Francia insistiera en permanecer bajo dominio del Santo Domingo francés. Pero le impuso entonces, para castigar a los haitianos, un pacto que para que Haití fuera un país soberano, independiente, como ellos lo habían proclamado, la primera nación negra de América, tenían que pagarle a Francia una indemnización equivalente a 150 millones de francos en esa época. Un crimen de los franceses de la época. Hay que decirlo, compadre. Usted se imagina, 150 millones de francos a ser pagados. Pero, entonces esto... hasta ahora es una barbaridad. Imagínate tú en esa época. Hablar de 150... Es más, en esa época no se sabía contar hasta el millón. No. Bien, entonces... para joder. Entonces, ¿qué hizo Francia? Y hay un dato del presidente francés Emmanuel Macron, que admitió que lo que Francia hizo fue una injusticia histórica con Haití cuando se le obligó a pagar esa colosal indemnización. Que la devuelva. Y fue una expresión del presidente Macron como resultado del cumplimiento de los 2 siglos de independencia, ¿verdad? Como reconocimiento a Haití. Estoy de acuerdo con Freddy ahí. Ante ese reconocimiento debiera Francia entonces, como esa deuda no debieran perimir, y son un país rico, que le paguen entonces con los réditos históricos. Se hace y le han dado la espalda a Haití. Una indexación de lo que ha sido el valor de la moneda en todo ese periodo, y Francia que aporte eso. Deberían. Ahora bien, creo que nosotros vamos a tener que ver un video que habla de la frontera común que tenemos nosotros hoy con Haití. Porque tenemos frontera común. Tenemos una frontera que está delimitada más que por el muro, por el río Masacre, que se pasa a pie. ¿Tú estás seguro? Que tenemos Estoy seguro de que hay un río que dice... Yo lo que veo es un pasadero, eso es un pasadero de gente por ahí, como Pedro por su casa. Pero hay un río. Duran 17 minutos entre cuando lo bajan de la camión y lo tiran para Haití y el regreso que ellos hacen. Nada más son 17 minutos. Volver para la frontera y pagar. Pero yo, Marino, me gustaría que tratáramos con un poco más de humanidad a los haitianos. Claro. Porque es gente que es digna de ser analizada en su propio contexto histórico. Que sí. Son seres humanos distintos a nosotros, con cultura distinta, religión distinta, seres humanos conformados distintos, pero Marino, son unos seres humanos que la comunidad internacional... No te dejes marear, Marino, no te dejes marear. Que la comunidad internacional debería tratar de forma Compadre, diferente. quien me enseñó a mí aquí en esta mesa, no hace 3 meses, me enseñaba así con energía, ¿por qué los haitianos no son nuestros hermanos? Son nuestros vecinos, pero no son... Fue este señor. Pero yo a usted no le he dicho. Fue este señor que nos dijo a nosotros, los haitianos no son nuestros hermanos. Son sencillamente nuestros vecinos. Pero de ahí y de aquí para allá. Déjeme defender yo mismo. Déjeme defender yo mismo. Pues yo lo voy a ratificar a usted de nuevo hoy otra vez.
que los haitianos no son hermanos de los dominicanos. Somos vecinos. Ajá. Y ahora tú quieres humanidad. O usted, perdón. Que cambiemos todas las reglas. Perdón. Y porque usted no sea mi hermano, sino mi vecino, usted no me merece humanidad. Lo merece. Usted no me merece respeto. Pero desde el usted no me merece consideración claro que en tanto que ser humano. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que hay una realidad histórica que fue lo que quise decir en esa expresión que mi compadre señala y que yo ratifico aquí. Para ser hermanos tiene que haber una crianza común, una educación común, una formación común. Ha tenido que crecerse con esa cercanía para llamarse hermanos. Eso es lo que yo siento y eso es lo que yo pienso. Ahora bien, de que son vecinos, usted no lo puede negar, porque vecino es el que está al lado. Sí. El que está al lado de su vecino. Y no hay forma de coger un serrucho. No hay forma. Desde el punto de vista ya entonces de la cristiandad, si todos somos hijos de Dios, por tanto todos somos hermanos. Por eso siempre las iglesias cristianas siempre hablamos hermanas y hermanos. No importa la raza, ni el color de la piel, ni la clase social. Cuando hablamos de la hermandad, es que todos los humanos somos hermanos porque venimos del mismo. Desde el punto de vista hay más hermandad, si hay mejor nivel económico, hay con un poquito más de hermandad. Compadre, póngase serio, que este es un programa serio. Somos hermanos desde el punto de vista cristiano. Sí. Si apelamos a eso, entonces sí. Ahora, aquí estamos hablando nosotros en términos históricos de lo que es la antropología del haitiano y la antropología del dominicano. Son diferentes. Es de eso que estamos hablando. Son muy diferentes. Ahora, en tanto que seres humanos, todos somos hijos de Dios, sea usted blanco, sea feo, sea gordo o sea flaco. Pero hay un tema histórico que es lo que contexto tiene que hacer, me parece a mí, frente a millones de personas que ven este programa tanto en las noches como durante la semana, ¿verdad? Ya convertido en podcast, que es señalar la diferencia que tenemos entre Haití y la República Dominicana. Lamentablemente el señor director nos está dejando saber hace rato que el tiempo de este programa se ha perimido, y entonces poner nosotros un video que hable acerca de cómo se ejecutan los negocios en la frontera tendrá que ser tarea, Padre Marino y Freddy, mañana, de un programa subsiguiente. Espero que si yo no estoy, ustedes lo puedan entonces esbozar de esa manera. Y si no esperan por mí, yo regreso. Marino y yo tenemos una conspiración esperando que tú te vayas lunes, ahí aprovechamos. Vamos. Muy bien. Oiga. Tenemos una conspiración. Me hizo copartícipe. Marino y yo. Bien. El caso haitiano tenemos que verlo desde el punto de vista geopolítico. Sí, totalmente. Hay que verlo desde el punto de vista sociológico. Y hay que verlo desde el punto de vista histórico. Obviamente, el padre Marino es más condescendiente que yo, porque Marino inicialmente lo considera hermanos de todas maneras a los haitianos. Y yo entiendo que son nuestros vecinos, aunque desde el punto de vista de la cristiandad, entonces ahí como seres humanos somos todos hermanos. Vecinos y hermanos, o sea, usted le ha dado un título mayor, porque también además de hermanos son vecinos, y el vecino es el más cercano. En la Biblia el prójimo es el próximo. Pero al vecino y ellos son los más próximos. Al vecino usted le pasa el plato de la comida, ¿verdad? Pero no le regala su casa. Pero a veces hay vecinos que joden. Sí, hay toda la clase. Amigos y amigas, de esta manera hemos llegado a un contexto más. La semana próxima continuaremos con otros capítulos, aportando temas de importancia para la comunidad dominicana y para la comunidad internacional. Vamos a concluir este programa como lo hacemos cada vez, pidiéndole a Dios que bendiga a cada hombre y a cada mujer nacido en esta tierra, pero sobre todo que Dios bendiga a esta gran República Dominicana. Amén. Amén.